Hoy tenemos con nosotros el Seminario de Tributación Internacional, pero antes queremos agradecer como siempre al CEATS, al Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales y a la Universidad de 3 de Febrero por este espacio que nos dejan, que estamos acá coordinando con Carlos desde el año pasado, donde han pasado distintas personalidades del ámbito tributario nacional e internacional. Así que nos pone muy contentos y muy orgullosos esta posibilidad de poder seguir y brindarle a nuestros alumnos, tanto del posgrado como de la especialización, estas capacitaciones. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto otra vez de poder hacer este seminario. Lo interesante y lo peligroso es que lo estamos haciendo en vivo, con lo cual a cualquier alumno vamos a elegir para que después le tomemos a pedirle alguna síntesis de lo que hablamos. Primero estoy muy contento que tanto Luis Capellano como Carlos Proto nos puedan acompañar. Ellos han vivido en vivo y en directo todo lo que son los convenios de reciprocidad, y además Carlos Proto es un importante funcionario que nos representa muy bien en la OCDE, y creo que lo interesante es todo lo que ellos han adquirido en experiencia. Así que me parece que para cerrar este mes es un seminario realmente de mucha importancia. Te dejo para que los presentes y comiencen. Bueno, entonces vamos a empezar con el Seminario de Tributación Internacional, los convenios tributarios y el proyecto BEPS en la República Argentina. Tenemos con nosotros a Carlos Proto, que es contador público de la UBA, una maestría en Administración Tributaria en la Universidad Libre de Bruselas, es director de Relaciones Tributarias Internacionales de la Dirección Nacional de Impuestos del Ministerio de Economía, negociador de la República Argentina en convenios de doble imposición, representante argentino ante el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, para la implementación de proyectos BEPS en la OCDE G20. Entre 2016 y 2020 fue vicepresidente del Grupo 1, número 1, de convenios tributarios y cuestiones relacionadas del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, miembro del Comité Expertos de Cooperación Internacional sobre Asuntos Fiscales en Naciones Unidas. Además es miembro del Grupo de Trabajo sobre Política Tributaria y Cooperación Tributaria Internacional del G20, representante de la República Argentina ante el Grupo de Especialistas Tributarios del Mercosur, disertante en varios eventos y conferencista internacional. También tenemos con nosotros al magíster Luis María Capellano, contador público de la UB, magíster en Derecho Tributario y especialista en Derecho Tributario en la Universidad Austral, profesor de la maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral, vocal contable del Tribunal de Cuentas de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, exdirector ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina, AREF, exsecretario de Ingresos Públicos de Tierra del Fuego, ex subsecretario de Ingresos Públicos de la Nación, exdirector general de Planificación en la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, fue representante del Ministerio de Economía y Finanzas en la Comisión Evaluadora para la Revisión de Convenios para la Doble Imposición, delegado por la República Argentina ante el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, delegado por la República Argentina para la negociación de los convenios bilaterales para evitar la doble imposición en materia tributaria de la República de Chile, el Reino de España, la Confederación Suiza, los Estados Mexicanos, la República Federal de Alemania. También delegado por la República Argentina para la firma de acuerdos de intercambio de información tributaria con la República Popular de China, las Islas Caimán, la Isla de Man, la República de Azerbaiyán, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Irlanda. Es expositor internacional en distintos foros internacionales, ha escrito diferentes publicaciones, entre ellas podemos citar, por ejemplo, el intercambio de información fiscal, el desafío de la funcionalidad hacia la transparencia fiscal, Tribunal Fiscal de la Nación, pensando en un organismo jurídico para los próximos 50 años, es columnista, además del BAE, en la parte de impuestos y seguros, coautor de diferentes obras y conferencista nacional e internacional. Así que es un gusto que estén con nosotros hoy, que nos acompañen. Y bueno, Carlos, si te parece, comenzamos. Perfecto, Gabriel. Adelante. Carlos Proto. Muchas gracias, buenas tardes a todos, es un placer para mí y seguramente para Luis y seguramente lo dirá él también, estar acá con ustedes compartiendo un poco nuestra experiencia, tal como la adelantaba recién Gabriel y Carlos.
Así que esperamos compartir con ustedes algunas apreciaciones sobre la tributación internacional. Ahora, si me permiten compartir pantalla, vamos a proyectar las láminas que tenemos para la tarde de hoy. Y si me dan el ok de que lo están mirando, ya comienzo entonces con la presentación. Lo que vamos a ver en estos minutos tiene que ver con los elementos esenciales de la tributación internacional para lo que hace a la República Argentina. Primero, los convenios para evitar la doble imposición, cuál es el rol dentro del sistema tributario nacional, doméstico, y cómo se entrelaza con la legislación internacional. ¿Cuál es la red de tratados tributarios de la República Argentina? Respecto a esto nos va a hacer una descripción Luis María Capelano. Vamos a ver luego, les voy a repasar un poco los principales elementos de la política de negociación de Argentina, cuáles son los temas que para la Argentina son esenciales. Cómo interactúan estos tratados con la legislación doméstica. Después, hace un rato mencionaron que el título de este seminario era Tributación Internacional y el proyecto BEPS en Argentina. Bueno, vamos a ver cuáles son las acciones del proyecto BEPS, qué era el proyecto BEPS, o qué sigue siendo, y luego cómo esas medidas del proyecto BEPS quedan plasmadas en la red de convenios para evitar la doble imposición de la República Argentina, para luego describir cuál será el impacto de este instrumento para nuestro país. Así que, salvo que tengan alguna objeción, comenzamos. Le vamos a explicar en qué consisten los convenios para evitar la doble imposición, por qué son tan importantes. Bueno, como es sabido, desde hace 40 años, a mediados de los 80, se intensificó lo que llamamos globalización de la economía. Es un procedimiento mediante el cual existe una tendencia internacional a que las estructuras de producción se entrelacen. Es el llamado proceso de integración vertical, donde las multinacionales logran operar en varias jurisdicciones en simultáneo y que se estructuran de manera tal de maximizar los beneficios, alcanzando rendimientos de escala y haciendo uso de las ventajas comparativas que ofrecen las jurisdicciones, entre ellos los sistemas tributarios de cada una de estas jurisdicciones, y que gracias al avance de las telecomunicaciones y de la tecnología en sí, permiten operar en más de una jurisdicción en simultáneo. Esto a su vez requiere un acompañamiento del sistema jurídico, tanto seguridad, estabilidad, certeza tributaria entre ellas, como también un entorno favorable que permita el libre cambio de bienes y servicios, y también la movilidad de los factores de producción, bienes, personas y capitales. Esto entre las fronteras. Entonces, se requiere que las legislaciones domésticas se adapten a esta situación y permitan justamente esta libre movilidad de factores de producción, que permitan la relocalización de sujetos en más de una jurisdicción. Por eso, cobra relevancia a partir de los años 80, aún más hoy, la necesidad de ofrecer un entorno estable para lo que es el sistema tributario. Por eso cobran importancia los convenios para evitar la doble imposición, porque armonizan el sistema tributario de los distintos países con estándares comunes y a su vez garantizan un tratamiento tributario estable. ¿Por qué? Porque ya no va a estar sujeto a las decisiones unilaterales que cada país pudiera tener en cada momento, modificando las distintas leyes impositivas, generando cierta incertidumbre respecto de cómo va a ser el tratamiento en los próximos años. Eso, como dije, se estabiliza con los convenios para evitar la doble imposición porque establece un marco jurídico dentro del cual se va a mover la facultad de imposición entre los distintos estados. Así que con esta pequeña introducción le voy a dar la palabra a Luis María para que él nos describa cuál ha sido y cuál es la red de convenios para evitar la doble imposición de la República Argentina. Hola. Hola. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, Luis. Sí, se escucha, se escucha. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Carlos y a Ariel y al CEAT por la oportunidad esta de participar en este seminario, conjuntamente con Carlos, con quien en un momento de la actividad dentro del sector público, más precisamente en el Ministerio de Economía, cuando tuve a cargo la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Nación,
llevamos adelante un importante trabajo en todo lo que fue esta impronta que se generó a partir del 2009 respecto a la tributación internacional. Como bien podemos ver ahí en esta filmina, en este especie de gráfico, vemos que en estos 46 años que transcurrieron desde 1976, Argentina tiene vigente hoy 21 convenios, 6 convenios suscriptos no vigentes y 5 convenios en proceso de negociación. Sin lugar a dudas, si nos detenemos en mirar el momento que fueron suscriptos estos convenios, podemos llegar a la conclusión, o llegamos a la conclusión de que independientemente de su objetivo principal, que es evitar la doble imposición, tuvo lugar en los objetivos adicionales que hacen a cuestiones de política tributaria o de política económica. No sé, Carlos, ahí está. La característica de modelo de estos convenios, en su gran mayoría son convenios modelo OCDE y modelo Naciones Unidas, salvo el convenio de Chile y el convenio de Bolivia del año 1976, que son bajo el modelo Pacto Andino. Muy bien. Respecto de los convenios, acá haría un paréntesis como para hacer una referencia a cuál es la impronta que ocurre a partir del año 2009, donde la lucha o la ofensiva contra los capitales declarados que se encuentran en los centros financieros y de baja tributación o de estricto secreto bancario, así como también la evasión producto de la planificación fiscal, que se aprovechan por vacíos y discordancias normativas, trasladando beneficios a jurisdicciones de baja o nula tributación, hacen que la Argentina haya abordado con gran impulso y en forma combinada con la OCDE la implementación de lo que se denomina el proyecto BEPS. Y es hasta el año 2009 que en principio Argentina no venía firmando ningún tipo de acuerdo celebrado de intercambio de información con ninguna de las jurisdicciones consideradas como como jurisdicciones de baja o nula tributación. Siguiendo los lineamientos de una política de Estado que firmemente la República Argentina había adoptado, se intensificó fuertemente la suscripción de este tipo de acuerdos de intercambio de información, con lo cual podemos dar como referencia el recordado caso de la lista Falciani, que fue producto de un requerimiento de información que se hizo bajo los lineamientos del artículo 27 del convenio con Francia, el cual, si bien fue cuestionado por parte de la doctrina de la manera en que se obtuvo la información, la justicia convalidó la prueba de la información requerida respecto de las demandas que se hicieron a los contribuyentes que habían tenido fondos o capitales en esa jurisdicción y no los tenían declarados. Esto fue un tema de trascendencia internacional, porque casualmente ocurrió lo mismo en España, y hubo una causa llamada Sisto Delgado de la Cova, la cual también el Supremo Tribunal Constitucional de España convalidó el método de prueba. Esta introducción que hago al margen de los convenios, de lo que es el tratamiento y la negociación, la renegociación y, como veremos, la denuncia que Argentina hace respecto de los convenios para evitar la doble imposición, es a los efectos de que los acuerdos de intercambio de información son inescindibles de la política de Estado que se lleve adelante para el tema de la suscripción y negociación de convenios para evitar la doble imposición.
Es así que a partir de 2011 se crea una comisión evaluadora y revisora de convenios para evitar la doble imposición, donde a través de la resolución conjunta número 56 del 2011 se conforma esta comisión, participando el Ministerio de Economía, la Administración Federal de Ingresos Públicos y el Ministerio de Exteriores, Relaciones y Públicos. El sentido de trabajar con esta comisión fue a los efectos de poder tener una sinergia de comunicación y de trabajo conjunto, donde el organismo que tenía a cargo la negociación y el impulso y la negociación de los convenios, tanto para denunciarlos, renegociarlos o para firmar nuevos convenios, necesitaba o necesita la información precisa y que proviene del organismo administrador, que es el que administra, recauda y fiscaliza, como así también la participación de Cancillería, sobre todo en casos especiales que ocurrieron en su momento, que era negociación de acuerdos de intercambio de información con territorios de ultramar que pertenecen a la colonia británica y que puede tener algún tipo de impacto respecto de cuestiones geopolíticas que hoy se están reclamando, más precisamente en el caso de Malvinas. Ahora bien, en ese marco de estudio y análisis que lleva adelante la comisión, podemos ver en este gráfico que tenemos un convenio firmado con Chile en el año 76, tenemos un convenio firmado con Austria en el año 79, otro convenio firmado con España en el 92 y con Suiza en el 97. Ustedes ven ahí que están tachados estos convenios porque en el caso del convenio con Chile y el convenio con España fueron denunciados. En el caso del convenio con Suiza no se denunció, se dejó de aplicar directamente porque tenía una aplicación provisional por acuerdo entre los dos países y no tenía ratificación parlamentaria. Y en el caso de Austria también fue denunciado, y voy a exponerlo ahora, la característica especial que tuvo esa denuncia de convenio. Se denunciaron, como recién mencioné, el convenio con España y con Chile. El convenio con España se dejó, después del análisis que se hizo, se detectó que a través del convenio con España se estaba utilizando una estructura jurídica denominada EDPE, que es una entidad de tenencia de valores del exterior o extranjeros, y se estaba provocando una doble no imposición. La estructura anterior, ahí en el gráfico, la estructura anterior del CDI con España, este caso fue el caso de una siderúrgica internacional muy conocida, estaba formada en terceros países. En el caso de Luxemburgo estaba radicado el inversionista, en España tenían la entidad de tenencias de valores extranjeros, y eran los propietarios de la participación accionaria de la sociedad argentina. Esta planificación provocaba una exención en bienes personales por la participación accionaria en Argentina, y los dividendos que recibía el titular de las acciones en Luxemburgo no estaban grabados en España, y los distribuidos no estaban sujetos a retención. ¿Cuál fue la cuestión fundamental? Era que determinó de que había un abuso de convenio, una planificación fiscal nociva. Era el tema de que había una clara inexistencia de propósito de negocio con esta estructura en España. Esto en lo que tiene que ver a la utilización del convenio que estaba vigente en ese momento con España. Ese convenio se denunció, se renegoció, y al cabo de un año y medio se suscribió el nuevo convenio, donde
se dispone un memorándum de entendimiento donde claramente se fija que si bien el convenio no se interpretará como en el sentido de impedir el Estado contratante aplicar la norma interna relativa a la prevención de la evasión fiscal. Con lo cual, se recuperó la potestad tributaria respecto de lo que era el convenio anterior. Respecto de la denuncia del convenio con Chile, el fundamento de la denuncia con Chile proviene también del análisis, estudio y análisis que se hace en la comisión revisora y evaluadora de convenios, donde, bueno, el detonante que llevó adelante el impulso para la denuncia de este convenio vino por una causa que casualmente en estos días tuvo resolución en corte, que es la causa Molinos. Acá se analizó y se determinó que la utilización de esta sociedad, de la sociedad plataforma en Chile, que tenía características de sociedad conducto, recibía participaciones accionarias, tenía participación accionaria en terceros países, más precisamente en Perú y en Uruguay, recibía los dividendos que no estaban grabados en Chile, y a su vez se hacía la distribución de los dividendos, con lo cual estaban exentos, dividendos recibidos de Chile, lo que estaba exento en Argentina. Esto provocó también la denuncia del convenio, y bueno, en el nuevo convenio que se suscribió quedó subsanado la situación esta de generar una doble imposición. Seguramente cuando haga Carlos en algún momento, y cuando explique la acción sexta y la acción 15 BEPS, va a hacer referencia a toda la concordancia que tuvo, o sea, la línea de coordinación que tuvo la decisión tomada por Argentina respecto a lo que plasmó como recomendación la OCDE en estas dos acciones. Muy bien, bueno, después el convenio con Suiza, como dije anteriormente, no tenía ratificación parlamentaria, se aplicaba provisionalmente, y así que ahí se dejó rápidamente de aplicar por una comunicación directamente a Suiza. Empezó la renegociación, tuvo un tiempo de impas la negociación, porque en ese momento Suiza estaba pretendiendo, como no tenía contemplado el acuerdo de intercambio de información en el convenio que teníamos firmado, estaba pretendiendo firmar un convenio que ellos mismos habían denominado Ruby, que lo tenían en tratativas con Austria y con Alemania, en el cual no iban a dar la información la iban a dar en forma innominada, dándole a cada país el impuesto que correspondería a la tenencia de residentes de los distintos países en Suiza. Esto no prosperó, después llegamos a la renegociación del convenio, y bueno, y se recuperaron las potestades tributarias, quedando grabado con bienes personales las participaciones accionarias, y vigente el intercambio de información. El otro convenio que también fue denunciado y que se renegoció después en el año 2019, que es el convenio con Austria. Ese convenio tuvo la particularidad de que correspondían a la falta de gravabilidad, o sea, no había gravabilidad sobre el tema de los intereses de los bonos austríacos que estaban en posesión de residentes argentinos. En ese caso, se calculaba en ese momento que eran más o menos 10.000 millones de dólares lo que estaban colocados en este tipo de bonos austríacos, pero como no hubo una comisión que evaluó y analizó el impacto que podía tener la denuncia de este convenio, estos bonos mutaron prácticamente a Brasil, donde siguieron teniendo el mismo beneficio, y realmente, bueno, no haber hecho el análisis previo y la evaluación previa nos permitió de que por ahí a lo mejor hubiéramos tenido alguna salida beneficiosa, porque seguimos perdiendo recaudación respecto de la aplicación del convenio, y no teníamos más convenios ya con
Austria. Este pequeño resumen de cuál fue la actividad desarrollada por la Comisión Evaluadora y Revisora de Convenios es lo que hace hasta el año, es lo que hace la actividad en materia de tributación internacional, con una política de Estado definida entre el 2010 hasta el 2015. Ahí hay un convenio que negociamos también en el 2015, que se firmó en el 2015, que es el convenio con México, que fue ratificado por el Parlamento en el año 2016. A partir, con la nueva gestión que comienza en el 2016, bueno, hubo una serie de convenios que se firmaron hasta el año 2019, y de los cuales me gustaría hacer referencia, o voy a hacer referencia, en virtud del tiempo que tenemos disponible, a dos de ellos, que son el convenio con Qatar y el convenio con Japón. No sé si ahí está. Bueno, el convenio con Qatar. Qatar tiene un régimen territorial, Argentina tiene un régimen de renta mundial. Para quienes trabajamos en el tema de recuperación de potestades tributarias y de evitar pérdida de recaudación, de acuerdo a la política llevada durante el 2010 al 2015, bueno, en el caso particular nos llamó un poco la atención respecto de los beneficios que puede llegar a tener Argentina respecto a la suscripción de este convenio. Si bien el objetivo de los convenios para evitar la doble imposición tienen que ver con evitar la doble imposición como objetivo principal, y tiene como objetivos adicionales facilitar la erradicación de inversiones, tanto sea de inversiones extranjeras y de transferencia de conocimiento de parte de los residentes de terceros países, como también facilitar la inversión en el exterior de los propios residentes. Realmente las características que tiene este convenio da la sensación que estaría dirigido a la recepción de inversiones de Qatar en Argentina. Ahora, cuando vemos las condiciones sobre las cuales se negoció el convenio, bajo los beneficios de este convenio tienen una retención mínima del 5% en los dividendos, el 12% en intereses, el 10% en regalías, con lo cual es una menor recaudación, si aplicaríamos la norma general, teniendo en cuenta de que es un país de fondos soberanos y que seguramente no va a tener imposición por el régimen territorial. Y otra cosa que nos llamó la atención es el tema de los inconvenientes bajo otras normas que hoy coexisten para poder atraer inversiones, que esto ya tiene que ver con cuestiones de restricciones cambiarias, con lo que tiene que ver cuando hay que girar dividendos o hacer importaciones. Así que respecto de este convenio, la verdad que no lo vemos como que viene en línea con lo que venía en la etapa de 2010-2015. Y después, el otro convenio, que me gustaría hacer algún tipo de comentario, y que este sí es importante por la situación colateral que puede producir, es el convenio con Japón, ya que en el artículo 12 del convenio no incluye asistencia técnica como regalía. La renta por asistencia técnica sería grabada solo en Japón, salvo que exista la figura de un establecimiento permanente, y tenemos que tener en cuenta que la cláusula de nación más favorecida se podría extender a la resignación de potestad tributaria de otros convenios que tenemos firmados, por ejemplo, como con Países Bajos, Reino Unido, Francia, Canadá, entre otros. Así que este convenio tengo entendido que está pendiente de ratificación parlamentaria, está suspendida, por lo que tengo entendido, la ratificación, y creo que se están tratativas con Japón para volver
a negociar estos aspectos. Bueno, esto es el panorama. Traté de ser lo más claro posible en un panorama de todo el compendio de red de convenios que tiene hoy vigente la Argentina, los que están firmados y están pendientes de aprobación o de ratificación. Y le voy a pasar a Carlos para que luego al final podamos hacer algún tipo de reflexión entre lo que se hizo, lo que se está haciendo y lo que realmente vamos a tener que abocarnos por todas estas circunstancias nuevas que se vienen dando desde el año pasado con el tema del COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. La verdad que sí ha sido claro, al menos para mí. Has reflejado bien cuál ha sido la política de negociación de Argentina, donde vimos un inicio incipiente en los 70s, un impasse en los 80s, se retomó con todo en los 90s, producto de esa apertura internacional que tuvo la Argentina en aquel periodo, luego un periodo de nuevo de reflexión, de cerrar un poco las puertas, y luego ya en 2010 retomar un poco las riendas del asunto, mejorando aquellos convenios que estaban con algún que otro problema que nos explicó Luis, que generaba alguna falta de imposición adecuada y necesitaron readecuarse, como así también la negociación de otros tratados bajo ese periodo entre 2010 y 2015 y luego también entre 2016 y 2019. Ahora, en cuanto a la negociación, bueno, más allá de los convenios que estaban vigentes, les comento que se están negociando, o en algún momento se inició la negociación y luego se interrumpió, el convenio con Alemania, no aparece aquí, pero el convenio con Alemania del año 78 está bajo revisión, hace 8 años, 9 años que lo estamos revisando. Cuando esté la decisión política se firmará porque el trabajo técnico ha concluido. También se está negociando con Arabia Saudita, con Colombia, con India, Israel y Kuwait. Vemos que son países diversos. Hay una clara tendencia hacia los países del Golfo Pérsico y de la península arábiga, con los que se firmó con Qatar, Emiratos Árabes, renegociación ahora, o mejor dicho, negociación con Arabia Saudita y Kuwait, Israel, hay una zona de Medio Oriente. Y sí, un claro país es India, que es un país G20, es un país donde hay actividades comerciales y que puede ser de importancia en cuanto al flujo comercial con la República Argentina, y el resto ya se verá. Acá podemos ver entonces cuáles son estos países. Los verdes son los que están vigentes, los amarillos son los que están firmados, pero todavía no tienen la ratificación parlamentaria, entre ellos el caso de Japón, que recién nos comentaba Luis María, y en azul los que están bajo negociación. Ahora, ¿cómo se negocian estos convenios para evitar la doble imposición? Bueno, la política de negociación de Argentina es clara. Argentina es un neto receptor de inversiones, es importador de capitales. Salvo que negocie con un país de menor cuantía en la región, pero por lo general en la balanza comercial somos importadores de capital. Entonces, nuestras facultades de imposición tienen que ver con la imposición al no residente, ese título quinto de la ley de ganancias de beneficiario del exterior, para los que están familiarizados con la normativa nacional. Bueno, el impuesto a las ganancias, que estos convenios por el Tratado de Imposición regulan ganancias y participaciones, patrimonio, es decir, bienes personales. Bueno, estos son los convenios que regulan la doble imposición sobre esos dos hechos imponibles: la obtención de renta o la tenencia de un patrimonio. Y en esa relación, bueno, Argentina recibe capitales, por ende, la renta la obtienen sujetos del exterior y esa renta proviene de Argentina. Entonces, Argentina ejerce sus facultades de imposición, grava al no residente por la renta de fuente argentina, eso es artículo 1 de la Ley de Ganancias, y a su vez, en el artículo 16 de bienes personales, la ganancia, la tenencia patrimonial del no residente, cuando estos bienes están situados en Argentina, es grabada en Argentina. Por ende, esas facultades de imposición de alguna manera se limitan con los convenios. Hace un rato hablábamos que los convenios para evitar la doble imposición distribuían facultades de imposición. Bueno, esta renta la graba un país, fuente, esta otra renta la graba el otro país, residencia. Argentina, en los convenios, es el país fuente, para que se hagan una idea, con la mayoría de los convenios que tiene Argentina, porque son potencias, son la mayoría de los países europeos. Ahora se suma Japón, todavía no entró en vigor, pero China lo mismo, y bueno, los demás países son claros potencias: Australia, Canadá, Estados Unidos no lo tenemos vigente y seguramente nunca entrará en vigor, y
si se quiere negociar un nuevo convenio o no, pero son países con mayor poderío económico y comercial que Argentina. Entonces, claramente Argentina tiene que preservar la base imponible, que es la imposición al no residente. Para ello, se basa en el modelo de las Naciones Unidas, que a la hora de distribuir facultades de imposición entre el Estado residencial de la fuente, tiene una mirada un poco más contemplativa respecto a los países en vías de desarrollo y por ende protege la fuente, para que estos no renuncien plenamente a sus facultades de imposición. En esa línea va la República Argentina. Entonces, tiene elementos propios del modelo ONU, que es decir, los establecimientos permanentes se van a configurar antes y no esperando como el modelo de la OCDE, que en el caso de obras en construcción en vez de 12 meses, la ONU dice no, con 6 meses es suficiente. Una obra en construcción que en el país fuente dura al menos 6 meses, ya es un establecimiento permanente, por ende, y a partir de la regla distributiva de facultades de imposición, el Estado de la fuente puede someter a imposición la renta que obtiene el constructor de esa obra, ¿sí? Lo mismo con el establecimiento permanente de servicios. Para el modelo OCDE, la prestación de servicios en un país no genera un vínculo estrecho que permita al país donde se realizan los servicios a someterlos a imposición. Es decir, el beneficiario del exterior no tributa. La ley argentina dice que sí, entonces Argentina va a negociar un convenio que le diga sí, va a tributar ese servicio cuando lo preste un no residente. Y por eso en el modelo de las Naciones Unidas, que permite considerar que la prestación de servicios por más de 6 meses da lugar a un establecimiento permanente, por ende puede tributar en la fuente. Otro elemento propio del modelo de ONU, que no está en el modelo OCDE, es la posibilidad de someter a imposición las rentas provenientes de la prestación de actividades aseguradoras. ¿Sí? En el modelo de la OCDE, esa renta tributa en residencia exclusivamente, el país fuente, es decir, donde está el riesgo, no se puede tributar, y a Argentina no le gusta ese resultado, y por eso sus modelos permiten la imposición en la fuente por la renta que obtienen las compañías cuando estas compañías aseguran riesgos situados en la República Argentina. Otro elemento también del modelo ONU es el principio de fuerza de atracción. Y esto es una norma antiabuso precaria. El modelo de la ONU es del año 80. Y en aquel entonces se dieron cuenta que era muy fácil burlar del concepto de establecimiento permanente. Si el establecimiento permanente es un lugar fijo de negocios, esa es la definición del artículo 5 de los modelos. Y este lugar fijo de negocios es una oficina, una sucursal que realiza ventas. Y no, yo lo que voy a hacer es subfacturar desde el establecimiento permanente, desde la oficina, desde la sucursal. Y voy a facturar desde la casa matriz en el extranjero. Bueno, eso está mal. Eso es la realidad económica indica que la venta la hizo la sucursal, por ende es renta grabada en cabeza de esa sucursal y tributa en la fuente. Y lo que se quiso hacer con esta medida de los años 80, principios de los años 80, del modelo ONU es, bueno, si la mercadería es la misma que la que vende el establecimiento permanente, pero la vendió la casa matriz, vamos a considerar que es ganancia de la sucursal y no de la matriz, por ende tributa en fuente. Pero es algo que ya está en desuso porque la realidad económica que subyace a todo análisis de la valoración de los hechos imponibles no lleva al mismo resultado. Si uno analiza y efectivamente las actividades que dieron lugar a la venta fueron realizadas a través del establecimiento permanente, yo no necesito ese principio de fuerza de atracción para poder grabarlo en consecuencia, y lo haré de todos modos porque subyace la realidad económica de los hechos. Pero bueno, la norma está por las dudas. Otro elemento esencial de la política de negociación de Argentina es que las rentas pasivas van a tributar de manera compartida, tanto en la fuente como en residencia. Y ojo, la importancia que le da Argentina a la fuente es tal, pero con facultades compartidas, porque nosotros somos a la vez fuente y residencia para nuestros propios sujetos. Nosotros no queremos renunciar a la imposición global de nuestros residentes. ¿Sí? En ganancias, una persona, ya sea física o una persona jurídica, tributa por su renta mundial o por su patrimonio mundial en bienes personales, las personas físicas. Entonces, Argentina no quiere renunciar a la imposición global, pues si tributara exclusivamente en la fuente, como era el modelo de Chile, el convenio con Chile, o el actual convenio con Bolivia, que se firmó también en el año 76, es exclusividad en fuente. Y eso estaba bárbaro en los años 70, cuando Argentina era un país territorial en materia tributaria, pero desde los años 90 Argentina adoptó el criterio de renta mundial. Entonces, los residentes de Argentina tributan por sus rentas de fuente argentina, pero por sus rentas de fuente extranjera, y en bienes personales las personas físicas tributan por los bienes situados en el país como los bienes situados en el exterior. Y no hay que renunciar a esto último. Por ende, la facultad compartida es importante, y por ende, Argentina se basa en el modelo ONU y no en algo sui generis como el antiguo convenio con Chile, que era exclusivo fuente y perdíamos recaudación por esos bienes situados en el exterior o por esas rentas de fuente extranjera cuando las obtienen nuestros propios residentes.
Por ende, el modelo ONU es importante, permite grabar en la fuente las regalías, los dividendos y los intereses, las ganancias de capital, sobre todo el resultado por la venta de acciones, sin que esto impida la imposición en cabeza del residente. Argentina retiene, bueno, que el otro país alivie la doble imposición mediante un crédito de impuesto, o que exima esa renta si quiere, pero Argentina no va a renunciar a la fuente, como tampoco va a renunciar a la residencia. Otro elemento esencial de Argentina que se basa en el modelo de las Naciones Unidas tiene que ver con la definición de regalía. Regalía es una gran bolsa residual, donde todo lo que quiero grabar en la fuente y no sé cómo hacerlo, lo defino como regalía. Regalía en el modelo ONU permite imposición en la fuente, a diferencia del modelo OCDE. El modelo OCDE, las regalías tributan solo en residencia. En esta clara relación, Argentina no tributaría nunca por una patente, por una licencia de explotación, por una marca o por un know-how. Bueno, con el modelo ONU sí, Argentina retiene para poder ejercer su soberanía y poder aplicar la ley de ganancias. Y por ende, cada vez que quiera grabar algo en la fuente, lo define como regalía. De ahí viene lo que hace un ratito nos comentaba Luis, la asistencia técnica. La asistencia técnica no es una licencia, no es una regalía. Pero Argentina, desde los años 90, empezó a definirla como regalía, porque era una manera de poder aplicar la ley de ganancias que permite la imposición en la fuente cuando un no residente presta un servicio de asistencia técnica. Por ende, Argentina considera que la regalía incluye los pagos por servicio de asistencia técnica, que es el problema que tiene el convenio con Japón, que cuando Argentina lo negoció, se trabó la negociación y a nivel político se dijo, bueno, se destraba esto dándole lo que Japón quiere, que es que Argentina no aplique la imposición por los pagos por servicio de asistencia técnica. Fue la decisión política de ese momento. Ahora ese convenio está en revisión, como acaba de decir Luis. El Congreso todavía no lo está en trámite parlamentario, no está para ser aprobado, y posiblemente se intente renegociar para que se ajuste a la política actual de la Argentina e histórica de la Argentina. Simplemente en el año 2019 se dijo, bueno, hagamos un stop. Pero bueno, la idea es mantener la consistencia porque se genera algo que es la aplicación, la activación de la cláusula de la nación más favorecida. Todos los convenios de Argentina permiten la imposición en la fuente por los pagos de servicios de asistencia técnica. Si lo dejo de aplicar a Japón, estos otros convenios tienen cláusula de nación más favorecida. Por ende, si un residente japonés no tributa en Argentina, ¿por qué tiene que tributar a un alemán? Entonces Alemania va a decir cláusula de nación más favorecida. Si Japón no tributa, Alemania tampoco. Y entonces se cae la recaudación de todos los convenios, donde hoy por hoy hay recaudación por pago de asistencia técnica. Es decir, que lo que acaba de decir Luis no es menor y es un elemento a tener en cuenta a futuro para ver cómo se destraba esa situación, si se aprueba o no se aprueba y si se renegocia o no. Bueno, ya haciendo rápido, porque seguramente nos estamos excediendo tiempo, también las facultades compartidas con respecto a las jubilaciones y pensiones, eso no mueve demasiado la recaudación. Todavía nuestra población no es tan añeja como otros países, pero bueno, es un elemento a tener en cuenta. Y algo importante, Argentina hasta hoy, 10 de septiembre de 2021, no tiene arbitraje. Y digo hasta hoy porque algo que mencionaremos más adelante con los nuevos desafíos que impone la digitalización, Argentina es parte de una movida internacional, el marco inclusivo del proyecto BEPS, que hace que el trabajo que conduce a terminar con la nula imposición que se genera a través de servicios digitales y por ende extrapolándolo a la globalización, hace que las compañías no tributen ni en la fuente ni en residencia. Entonces hay que rever las reglas, y dentro de esa revisión de reglas, Argentina es parte de una solución global que se presentó en julio de este año, que se va a terminar de definir en octubre, el 8 de octubre, es decir, en 28 días, y eso implica aceptar, si se aceptan las nuevas reglas, se acepta el arbitraje. Eso es lo que nadie lo ve porque está escondido en la letra chica, pero hasta ahora Argentina le dijo que no al arbitraje, soy soberano, yo defino, los jueces de Argentina definen si la compañía abusó, no abusó, si determinó bien la obligación tributaria o no. Yo no quiero que venga un árbitro tercero supuestamente independiente a decirme que me equivoqué. Bueno, esa es la posición de Argentina hasta hoy, veremos qué pasa en los próximos meses y si sigue acompañando este proyecto. Así que con eso avanzo un poquito más. Hasta ahora me estaba hablando del modelo ONU, al cual sigue Argentina en oposición al modelo OCDE, y ahora voy a hablar de unos elementos propios. Elementos propios es que Argentina no sigue el enfoque autorizado de la OCDE.
es un tema de atribución de renta entre sucursales y casas matrices, es un tema muy específico, pero bueno, la opinión oficial de la OCDE lleva a situaciones de erosión de base imponible, porque hay que deducir gastos que no existen, porque el concepto de operador independiente, ese arm's length en inglés, hace que yo determine la obligación tributaria de mis sujetos locales o de las sucursales de sujetos del exterior respecto a las transacciones que tienen intragrupo, como si fuesen transacciones entre sujetos independientes. Y por ende, si a un sujeto independiente yo para recibir un préstamo le tengo que pagar un interés, o para obtener la licencia de explotación de una marca tengo que pagar una regalía, cuando la sucursal le paga a su casa, cuando hay una transacción entre sucursal y casa matriz que permite a la casa matriz hacerse de fondos de la casa matriz, o a la sucursal explotar una licencia cuya titularidad es del sujeto del exterior, bueno, debería pagar un interés o una regalía, y si no la paga porque no existe, la voy a permitir deducir lo mismo. Bueno, eso Argentina no está en línea con ese enfoque y por eso no sigue ese criterio. Como dije antes, permite la imposición en la fuente de la asistencia técnica, permite también la imposición de la ganancia por la enajenación de acciones. Eso es algo que no está ni en el modelo OCDE ni en el modelo ONU. Argentina permite siempre grabar en la fuente el resultado de venta de acciones. Y algo también sui generis para la política de negociación de Argentina es que siempre Argentina va a permitir someter a imposición en la fuente la tenencia accionaria. Hace un rato hablaba de enajenación de acciones, bueno, no la vendo, la sigo teniendo y al 31 de diciembre está en mi bolsillo o mi caja fuerte, bueno, yo voy a pagar bienes personales por eso. Y eso es lo que llevó a la terminación por parte de Argentina de manera unilateral de los convenios que mencionó Luis hace un rato. Chile, España y Suiza dejaron de surtir efectos, 2 porque fueron denunciados y 1 porque se dejó de aplicar provisionalmente, porque nunca entró en vigor, justamente por esto, porque no permitían la imposición en la fuente. Y en el año 2002 Argentina cambió la ley de bienes personales para decir, mire, ese sujeto del exterior ya no hace falta que venga voluntariamente sin que yo lo persiga para que usted amablemente declare la tenencia accionaria. Ya no se moleste más. Que ahora sea la sociedad argentina la que diga mi accionista reside en Alemania, yo voy a pagar el impuesto de mi accionista. Ese es el denominado responsable sustituto de bienes personales. Artículo a continuación del artículo 25 de la Ley de Bienes Personales. Bueno, eso generó un revuelo porque empezó a recaudarse lo que no se recaudaba, porque antes voluntariamente no venía nadie. Ahora la sociedad desde el año 2002 tiene que pagar el impuesto. Y ahí se dieron cuenta que, y en el marco de esa comisión de la que hablaba Luis, se dieron cuenta que todas las acciones pasaron los accionistas pasaron a estar en Suiza, en Chile y en España. Los mismos accionistas de antes. ¿Cómo puede ser? Bueno, esos 3 países no permitían la imposición en la fuente de la tenencia accionaria. Por ende, se intentaron renegociar, los otros países no lo consideraron necesario, y Argentina dijo, bueno, ¿saben qué? Se acabaron. Estos convenios no van más porque yo no puedo recaudar por esto, y a su vez están esas maniobras abusivas que Luis nos describió. Estaban las sociedades EDVE en España, las sociedades plataformas en Chile, Suiza no nos intercambiaba información. Bueno, ¿saben qué? Si quieren, firmamos un nuevo convenio conforme las pautas que yo digo, que son las que acabo de describir, o si no, no tenemos ningún convenio, total, son ustedes los interesados. Yo como país fuente sigo recaudando aún sin convenio. Es más, recaudo más sin convenio, así que están ustedes renegociar bajo mis condiciones. Y así pasó. Y por eso están esos convenios que nos acaba de escribir Luis. Y algo no menor, Argentina recepta desde el año 2015 en la obligación, pero desde antes ya viene receptando los avances en materia de erosión de base imponible y relocalización de renta. BEPS, por su acronismo en inglés. BEPS es Base Erosion and Profit Shifting, que es erosión de base imponible. Y Argentina, como forma parte de este proyecto desde el año 2013, cuando se dio cuenta que había herramientas para combatir contra el abuso y el fraude y la evasión, empezó a introducirlo en su política de negociación. Por eso los convenios que hace un rato nos describió Luis, de Chile, de México, el nuevo de Chile, el de México, empezaron a tener estas herramientas, también lo tiene el de Alemania, que se renegoció. Brasil se renegoció el convenio para decir, saben, ahora vamos a introducir estas medidas que nos permiten luchar contra la evasión fiscal. Así que esa es la política de negociación de Argentina, con un ojo puesto en la fuente y en la manera de prevenir la erosión y el abuso por parte de los contribuyentes. ¿Cómo ahora todo esto interactúa con la legislación doméstica? Pues por un lado tengo un convenio, tengo la ley interna, uno me dice qué aplico, qué no. Bueno, primero hay un principio rector. La idea es que los convenios generan una menor imposición, pero solo en los sujetos del exterior. Que no venga Molinos Río de la Plata y me diga yo voy a pagar menos impuestos porque tengo un convenio con Chile. No. En todo caso, un chileno que pague menos por a través de ese convenio, no un argentino.
Bueno, esa es la idea. Y esto queda plasmado también en el proyecto BEPS. La imposición a los residentes no debería alterarse, salvo mención expresa en algún que otro artículo. Por ende, Argentina grava sus sujetos por renta mundial, ya sea de fuente argentina o de renta extranjera. Lo mismo por la tenencia de patrimonio, situados en el país o en el extranjero. Bueno, el proyecto BEPS nos permite mejorar esta situación. Se cambia la ley del impuesto a las ganancias para incluir dentro de la transparencia la renta que obtienen los vehículos situados en el extranjero. Son las denominadas reglas CFC, Control Foreign Company, que es algo así como compañías foráneas controladas. En vez de diferir la imposición en Argentina hasta el momento que distribuye utilidades a través de un dividendo o una remesa de utilidades por ser un establecimiento permanente, incorporo la ganancia en el momento en que se obtiene en cabeza del vehículo del exterior, pero lo incorporo en el titular de Argentina hoy mismo. Argentina también confirma que puede aplicar sus cláusulas antiabuso, de salvaguarda. Argentina mantiene facultades exclusivas para algunas rentas, que es el caso de los sueldos de funcionarios públicos. Si la plata, el sueldo mío, que soy trabajo en la administración pública, lo paga el Estado, bueno, que sea el propio Estado el que me grave la renta, la ganancia, que no lo grave otro país donde pudiera yo estar ejerciendo facultades o actividades para mi Estado. Así que bueno, estos son los elementos propios de la legislación doméstica. Por ende, los convenios convalidan la aplicación de la normativa interna en lo que hace a la imposición de los propios residentes y establece algún que otro límite cuando la renta la obtiene un beneficiario del exterior. Establecimiento permanente está regulado desde el año 2018 en la Ley de Ganancias, sigue los lineamientos del proyecto BEPS que les hablaba antes, que es justamente definir establecimiento permanente para que no se abuse de él. Algunos convenios exceptúan la entrega de mercaderías, como un centro de distribución, puede o no ser un establecimiento permanente, pero bueno, por lo general Argentina tiene un límite bastante acotado para renunciar a sus facultades de imposición y las mantiene en la mayoría de sus convenios. Tal es así que el convenio con Rusia, con tan solo 30 días es suficiente para grabar en la fuente, algo llamativo, ya que permite aplicar prácticamente la normativa de ganancias sin ninguna limitación. Bueno, algo importante también es que Argentina permite en su red de convenios aplicar lo que dije antes, someter a imposición la venta directa de acciones y también la venta indirecta. Esto es algo que se introdujo con la reforma tributaria. Si yo ya no vendo las acciones de la sociedad argentina, pero constituyo una sociedad en el exterior y es la sociedad del exterior la que vendo, bueno, si esa sociedad del exterior es la accionista de la empresa local, debería gravarlo. Así que eso se introdujo para evitar la evasión fiscal mediante interposición de sujetos en el exterior. Venta indirecta de bienes en el país, lo mismo, sean acciones o sean otros bienes. Si lo que enajeno una sociedad del extranjero lo puedo gravar y eso no va a impedir que aplique mi ley de ganancias. Hay restricciones para la deducción de gastos. Por ejemplo, marcas y patentes, solamente el 20% me puedo deducir, el resto no. Eso se mantiene inalterado porque Argentina lo negocia así con sus convenios, salvo que se aplique la norma de no discriminación, que está en alguno que otro convenio. Bueno, el proyecto BEPS. Hace un rato lo mencionaba. ¿Qué es el proyecto BEPS? Es algo que se detectó, que las compañías multinacionales se valían de estructuras que permitían disminuir la obligación tributaria, tanto en el lugar donde se obtiene renta, la fuente, como en el lugar donde reside. Por eso, el G20 le encomendó a la OCDE que desarrolle medidas para contrarrestar esta situación. En ese momento, en el año 2011-2012, resonaban casos como el de Starbucks, el de Apple, el de Google. Son casos de multimillonarios donde estas empresas obtenían ganancias extraordinarias y no pagaban en ningún país. Entonces dijeron, bueno, por favor, vean qué está pasando acá, porque no puede ser que cualquier hijo de vecino tenga que pagar impuestos a las ganancias y estas empresas gigantescas no paguen absolutamente nada. Surgieron entonces medidas BEPS, acción 2, luchar contra instrumentos híbridos que según su forma jurídica tributan o no tributan, o instrumentos que para un lugar son considerados como un préstamo y devengan interés y se ahueca la base imponible, pero para el otro es un aporte de capital y entonces no hay ganancia grabada. Acción 6 es lo más importante de BEPS, que es introducir medidas antiabuso que permitan luchar contra el treaty shopping. El treaty shopping es algo así como un sujeto que vive en un país
que utilice el convenio de otro país para que pague menos impuestos en un tercer país. ¿Sí? Residente de A utiliza el convenio entre B y C para pagar menos impuestos en C. Eso está mal. Y por eso hay medidas que se introdujeron, disposiciones dentro de los convenios que aclaran que esta situación no va a surtir efecto y que las facultades de imposición del país C van a estar intactas. Y a su vez se desarrollaron un montón de medidas para esto, se aclararon los preámbulos que la intención de los países no es favorecer la nula imposición, algo que retomó la Corte la semana pasada con el fallo Molinos y que por suerte terminó haciendo uso de esta doctrina internacional que se desplegó a partir del año 2013 con el proyecto BEPS, pero sirve para interpretar los convenios más viejos, como el del 76 con Chile que tenía Argentina, que nos describió hace un ratito Luis María. Respecto a la acción 7, se reconfiguró el concepto de establecimiento permanente, dejando bien claro cuándo hay obligación de pagar impuestos por las rentas empresariales obtenidas a través de estos vehículos, y que estos vehículos se van a configurar de una manera más precisa y más clara, y mucho antes que bajo el estándar anterior, y esto favorece a los países en vías de desarrollo, porque son los que reciben las sucursales de las multinacionales del extranjero. Por último, algo a tener en cuenta, que la acción 14 introdujo mecanismos de resolución de controversias más eficientes. Cualquier contribuyente que considere que se aplicó mal un tratado o la normativa interna a través de un tratado, puede exigir que esta situación se repare, y hay mecanismos de revisión de pares para que esta obligación de los países de hacer valer el convenio y que el contribuyente se vea beneficiado cuando corresponda. Hay un monitoreo que hace que los países sean evaluados para saber si cumplen o no con este compromiso. Por último, la acción 15 del proyecto BEPS es lo que hace que todas las demás medidas de las acciones anteriores se puedan poner en práctica en los tratados vigentes. Es decir, al momento en que estas acciones BEPS se aprobaron en el año 2015, Argentina ya tenía para ese entonces 16 convenios vigentes. Y si las medidas son el nuevo estándar, bueno, lo van a tener los nuevos convenios que se firmen a partir de ese entonces, y es lo que pasó con los convenios con Chile, con México, y los que empezó a negociar luego. Pero ¿qué pasa con los anteriores, con los 16 anteriores? Bueno, este instrumento multilateral de la acción 15 es una enmienda multilateral. Es decir, se permite introducir los avances del proyecto BEPS en la red de tratados vigentes para que estos últimos los recepten y a partir de su entrada en vigor puedan aplicarse a situaciones futuras, pero con relación a convenios anteriores. Así que lo que hace el proyecto BEPS es enmendar la relación jurídica internacional para introducir los nuevos estándares que permiten luchar contra la evasión fiscal. En el caso de Argentina lo firmó en el año 2017, el instrumento prácticamente no tiene reservas por parte de Argentina, con lo cual recepta todas las medidas, porque todas estas medidas permiten luchar contra la evasión fiscal, permiten mantener la base imponible sin que se pueda disminuir por artilugios perpetrados por los contribuyentes. No se optó por el arbitraje, que estaba previsto en el instrumento de enmienda. Argentina dijo que no, el arbitraje no es para mí. Sin embargo, me comprometo a aplicar el estándar de mecanismo de resolución de controversias. Voy a hacer todo lo posible porque se respeten las disposiciones de los convenios, pero no me voy a someter al arbitraje. De todos modos, si bien Argentina receptó todas las recomendaciones, el impacto es menor porque los otros países claramente estaban del otro lado del mostrador. Holanda, Suiza, Suecia, son países, no quiero decir que permiten evadir el impuesto, pero que les gusta que a las empresas les vaya bien, vamos a decirlo de esa manera diplomática. Entonces, no optaron por todas las medidas, solamente por el estándar mínimo, porque el proyecto BEPS tan solo consideró que algunas de las recomendaciones eran obligatorias, mientras que las otras eran opcionales. Argentina fue por todos, por las obligatorias y las opcionales, otros países solo por las obligatorias, y por eso el impacto no va a ser tan grande como nos hubiese gustado. Así que con esto termino y le doy la palabra a Luis para que nos hable un poco del futuro. Gracias, Carlos. Bueno, respecto de, como cierre, me parece que una reflexión en función de lo que lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y si bien, como también vos lo dijiste en un momento, Carlos, el G20 cuando le pide a la OCDE recomendaciones para
combatir lo que es el ahuecamiento de las bases imponibles y la deslocalización de beneficios en países o en territorios de jurisdicciones de baja o nula tributación. Esto venía de la mano por este impacto que es un denominador común de todos los países, sean desarrollados o en vía de desarrollo, que son las crisis fiscales. Hoy realmente estamos ante un panorama que estas crisis fiscales se han potenciado, sobre todo por los efectos devastadores que han sufrido todos los países del mundo respecto de sus propias economías y de sus recaudaciones. Lo cual, la intención del mundo se entiende que va a ser tratar de buscar, cada país va a tratar de buscar una recuperación de la manera más rápida posible. Yo creo que las líneas, si bien se entiende que el recambio de las distintas administraciones puede tener matices diferentes en lo que hace a la instrumentación de la política tributaria que viene de la mano con la política del desarrollo de la economía, creo que hay un montón de circunstancias que se dieron, que se recuperaron, como potestades tributarias, recaudación que se perdía, que fue lo que se trató de lograr, o lo que se logró entre el 2010 y el 2015. ¿Cómo vemos el panorama en Argentina? Porque si hay algo que va a tener que tenerse en cuenta en el futuro y en este proceso de recuperación que cada uno de los países va a tratar de buscar de la manera más rápida posible, va a tener que ver cuál es la tolerancia que se le va a tener en el futuro al incumplimiento de los impuestos. Y bueno, vemos que a partir del 2016 recién tenemos 2 nuevos CDI o convenios para evitar la doble imposición, que son los de Emiratos Árabes y el de Qatar, el cual hice alguna reflexión en función en cuál puede llegar a ser el beneficio para el país con el convenio firmado con Qatar. Después hay otro aspecto a tener en cuenta y que tiene que ver con observaciones que ya hemos tenido como país por parte de la OCDE en el último año, que tienen que ver con la información recibida bajo el marco de CRS, que no se procesó del 2017 en adelante, no fue procesada, lo cual esto ocasionó seguramente una pérdida de recaudación. Y por último, la no firma del instrumento intergubernamental que se tiene que firmar con Estados Unidos, por FATCA, por donde Argentina no recibe información de Estados Unidos, pero sí Estados Unidos recibe la información de Argentina. Esto en un proceso de gestión, ya le podemos llamar, de procesar lo más rápido posible la información bajo CRS. Esto lo manifestó la actual administradora de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de que lo han retomado y lo están llevando adelante. Y bueno, y como una verdadera política de política de Estado, tratar de retomar las políticas en materia de tributación internacional que se le dio impulso durante esos 5 o 6 años, donde se trató de recuperar recaudación y evitar los perjuicios que se ocasionaban con las planificaciones fiscales nocivas o el abuso de los convenios. Esto es como conclusión para lograr el efecto de una mayor transparencia y fortalecimiento de recursos del Estado. Seguramente la tolerancia a la evasión fiscal va a ser mucho más rígida en el plano internacional, porque, como les decía anteriormente, todos los países que están sufriendo esta potencialización de la crisis producto de la pandemia van a tratar de recuperar sus economías lo más rápido posible y por supuesto los recursos que le corresponden a cada uno. Así que bueno, con esto doy por cerrada mi intervención. Muchas gracias
por haberlo escuchado. Bueno, realmente ha sido muy, pero muy interesante. Le agradecemos muchísimo a Luis María Capellano y a Carlos Proto por habernos acompañado hoy, y a todos ustedes que tengan un lindo fin de semana y nos reencontramos en el próximo seminario. Muchas gracias a todos por participar. Hasta luego.